Acá nosotros hablamos de que estamos haciendo caminos de paz, construyendo la paz, pero primero tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y no podemos ser ajenos a la violencia de los jóvenes, a cómo se han trastocado, cambiado, modificado los valores, y qué sucede con los adultos cuando nos encontramos frente a esta situación, qué sucede con los padres, qué sucede con los docentes. Un poco el objetivo principal de este panel es prevención de la delincuencia juvenil y cómo podemos mejorar desde el conocimiento nosotros y contribuir a prevenir la violencia. Tiene derecho a la protección especial de la familia, de la sociedad, del Estado. Y me habrán escuchado así, decir siempre lo mismo. El trípode donde apoya la cámara que me está filmando es firmísimo, no tambalea. Una mesa de 4 patas, ¿vieron? Puede moverse, hay que ponerle un cartoncito abajo. Pero el trípode afirma claramente, porque es la forma más, por eso en la ingeniería, ¿no?, se utiliza siempre el triángulo, es la forma más firme, indeformable. Familia, sociedad y Estado. Pero atención si se rompe una pata del trípode. Se cae. Familia, sociedad, Estado. Hay un gravísimo problema de familia, un gravísimo problema social y una ausencia de acción del Estado. ¿Por qué no es de acción eficiente? Porque si por acción del Estado está tener abierta la escuela, que si vas, vas, y si no vas, no vas. Si por acción del Estado es sacar el certificado de nacimiento de la criatura nacida y después, si no aparece más, vaya a saber, están en buenas manos. Y si por acción del Estado es, con todo respeto lo digo, porque hay quien lo necesita y vive eso, tirar unos pesos o duplicarlos o triplicarlos y no ver de modo alguno qué se hace con ello y cómo actúa. Bueno, entonces no tenemos el trípode de protección. Esto dicho someramente en una mañana de lluvia, para dar una pincelada de lo que es el problema de prevención en materia de violencia. Hablar de prevención primaria en materia de violencia, de toda violencia, pero fundamentalmente del inicio de la violencia infanto-juvenil, porque le puse un caso de violencia infantil, no eran adolescentes, implica un cúmulo de acciones y de tareas conjuntas, sostenidas en el tiempo, como política de Estado y no como política de un partido, de un gobierno, de un momento, de un plan, que estamos muy lejos de cumplir en toda Latinoamérica. Esta semana a Bolivia, que me pidió el Ministerio de Justicia una ayuda para implementar un nuevo código que tienen. Vengo de nordeste de Brasil, Estados de México, Nicaragua, Ecuador, Colombia. Vengo de Panamá en la feria. Puedo decirlo con conocimiento de causa de que estamos fallando en toda Latinoamérica en ese tipo de políticas, creyendo con cierta ingenuidad que solamente la distribución de dinero, a lo cual no me opongo, soluciona por sí sola y mágicamente los problemas de violencia. Y esto es un gravísimo error. Las discusiones técnicas de política social era si caja o bolsa en los años 80. ¿Me acuerdan? Después si bono, y se acuerdan el escándalo cuando se jugaban a la tabla los bonos en Santiago del Estero. Pero ahora ni bono, directa. Entonces el problema es plata o tarjeta. O sea, lo que discutimos en el medio del pago. Que eso sea una política social de prevención, no solamente de la violencia, sino un montón de otras cosas, pareciera ser estar en crisis para cualquiera que lo vea desapasionadamente, sin paternidad ni oposición con ningún tipo de actividad. Pero pasemos, porque ya me están sacando la tarjeta amarilla, pasemos al nivel secundario de prevención, más allá de la discusión técnica sobre esta división en niveles. ¿Qué pasa cuando el chico ya comete un hecho? Hay un nivel secundario de prevención.
El chico tiene ya problemas. Porque falló toda la prevención primaria o porque pese a que existe el elemento de prevención primaria, hay elementos particularísimos en esta situación del chico que lo llevan a tragedia. Porque si no, en Finlandia no existirían hechos de violencia, y hay poquitos, pero hay. O sea que la idea de que la prevención es mágica también es un mito, ¿eh? La prevención crea el ámbito, el escenario, el clima en el cual no se favorece la caída en sistemas violentos o en reacciones violentas. Pero aún en el mejor clima puede haber situaciones de violencia o de transgresión. ¿Qué pasa entonces cuando hay situaciones de transgresión? Bueno, también aparece el doble discurso. Mano dura, incriminación temprana, juzgamiento como adultos. Una receta que viene bajando por América desde hace 30 años más o menos y que ha fracasado en todos lados. Conocemos perfectamente los resultados negativos. En ningún lugar de América bajó la transgresión juvenil porque hayan bajado las edades de incriminación, hayan subido los módulos de medidas, sanción o como le querramos llamar, lo haya juzgado un especialista en menores o lo haya juzgado un juez de mayores. Nadie frenó, y si no, vengo de Guanajuato, en Oaxaca, Sonora, la frontera de Arizona, nadie frenó el delito juvenil. Nadie ha frenado la creciente utilización de niños en el delito por parte de adultos y fundamentalmente de crimen organizado. En el año 90, con Luigi Daga, un gran criminólogo italiano, asesinado en el Cairo, 2 años después, redactábamos una resolución de Naciones Unidas que fue aprobada en la Asamblea General y que, por supuesto, sistemáticamente olvidada y callada. Es de la misma tanda de un montón de resoluciones de ese año que son doctrina común, reglas de Beijing, reglas de prevención, todas como se dicen, reglas de La Habana. Esa no. ¿Por qué? Porque dice que cuando se utiliza un niño en el delito, en vez de incriminar en demasía al niño, hay que incriminar al adulto que lo utiliza. Miren qué sencillito, qué obvio, ¿no? Eso terminó en nuestros códigos, fíjense ustedes qué absurdo, terminó en nuestros códigos diciendo que si 2 hermanos, uno de 17 y uno de 19, van a robar juntos, el de 19 tiene delito agravado. Digo hermanos para exagerar, 2 amigos. No es eso, señores, el espíritu, la redactamos juntos. El tema es la utilización, lo que entonces es el sicariato. Lo que siguió siendo la utilización en tráfico de drogas, lo que nosotros tenemos hoy acá los soldaditos, que creemos que los hay en Rosario solamente. No, señores, yo no quiero decir en algún lugar de Buenos Aires donde los hay. O sea, criaturas contratadas por los sistemas narcos para hacer la parte expuesta del tema. ¿Qué estamos esperando? Escribir acá y hacer películas como La Virgen de los Sicarios de Vallejo, la Virgen. Claro, La Virgen de los Sicarios, o No nacimos pa' semilla, recopilación de dichos de los chicos de Medellín. No nacimos pa' semilla, que el título es lo que dice el pibe. Yo estaba en el padre y vi la transformación de Medellín, que dice: no nacimos pa' semilla, ninguno va a llegar a viejo, nosotros no estamos para vivir, nosotros nacimos para morir, pero dejo bien a mi mamacita, porque me pagan. Aunque yo sé que después de que haya matado, me matan. No nacimos para semilla. Estamos esperando esto, ya lo tenemos. La ventaja de caminar Latinoamérica es que, como dijo un embajador en los 90 en Guatemala, después canciller, creo que ahora es candidato para el sur, un embajador, un hombre capaz, inteligente, dijo el ministro de Educación de una profesional, dijo: ¿sabes, Atilio? La duda mía, me decía, es: yo no sé si esto es el pasado o es el futuro.
Entonces, cuando uno ve otras realidades, dice, atención, atención, esto me viene, esto llega. No es que este pueblo esté en el pasado respecto de la Argentina, es que nosotros no llegamos todavía a ese nivel. Yo recuerdo en aquellos años, veían a un país hermano, jueces interinos, jueces en comisión, jueces, tenían nombres distintos, subrogantes, y decían, qué vergüenza, qué republiqueta, nunca más. Nunca más. Porque lo que a un país hermano le está pasando puede tener una lectura de atraso en una historia social, o puede tener otra lectura de que está más adelantado en el proceso de degradación. Y nosotros vamos a llegar a eso. En México, por ejemplo, estuve cuando estaba justo el tema de Ayotzinapa, normalistas desaparecidos, muertos. Y una de las preocupaciones políticas era unificar 1.430 policías. Porque 30 años atrás habían comenzado la organización de policías comunales y había 1.430 policías, cada una de ellas de menor capacidad, salvo por supuesto la estatal y federal, que las bandas organizadas, que los carteles. Entonces ellos venían el proceso de haber dividido y unificar. Nosotros vamos en el proceso de dividir. ¿Comprenden? Bueno, dentro de 30 años, por eso no lo ve, vamos a ver si no estamos igual que México tratando de unificar en 23 policías que no ven, porque tienen 1.430, con todo respeto dicho, bandas. Porque claro, quiero ver cuando tiene policía propia el cacique comunal. Quiero ver qué es lo que sucede. Y este es el tema Ayotzinapa. Ese es el tema de la guerra en México. Y como esto, tantas otras cosas. Entonces, cuando se ha dado el hecho, en gran medida o en pequeña medida, el tema numérico siempre está mal manejado. El estudio numérico hay que hacerlo muy serenamente. Los chicos, menores de edad, para decirlo en término clásico, protagonizan en nuestro país el 2 y pico % de los hechos delictivos. Quiere decir, mis estimados amigos, que los adultos tenemos que hacer horas extras para cubrir el 98% restante. Pero eso no se dice, porque claro, yo mismo que les empecé a contar el caso de Milagros en Barrio San José. No conté todos los hechos de adultos de Barrio San José, porque eso no son noticias, eso no se escandalizan. Con eso no puedo motivar la atención de ustedes. Siempre la atención, y está bien. Pobre de nosotros el día que creamos un caso como el de Milagros en Barrio San José, es un hecho de todos los días. Quiere decir que ya estamos adormecidos, anestesiados totalmente. Entonces, no es un tema numérico, es un tema de entender cuál es, en ese segundo nivel de prevención, la respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada tiene que ser acorde a la finalidad. Y con esto engancho, ya me dirán, ¿cómo abren con este hombre este congreso que era para otra cosa? Si yo quiero educar para la paz y vivir en paz, no puedo utilizar herramientas no pacificadoras y no pacíficas. No puedo tener incongruencia y decir que a través de lo violento consigo la paz, porque no lo voy a lograr. Lo que voy a hacer es la reactivación de la violencia. Entonces lo que necesitamos es tener en claro el objetivo. El objetivo es vivir en paz. Es absolutamente válido, lícito. Es lógico que la gente quiera vivir en paz. Nuestro pueblo pide eso, vivir en paz. Para eso necesitamos instrumentos de paz y sistemas que lleven a la paz. Cuando por lo contrario lo que hacemos, y los primeros desde mi disciplina, desde el derecho, es introducir el instrumento de conflicto, lo que estamos haciendo es ir en contra de la finalidad que queremos.
Y no nos podemos nosotros sorprender si utilizando instrumentos de conflicto, creación incluso artificial del conflicto, lo que tengamos es resultado de mayor conflictividad. Si no cambiamos nuestra manera de ver la vida y sobre todo, algo que yo pienso hace como 20 años, que la crisis de la humanidad no es una crisis económica ni política, no sé, o podríamos decir moral, sino que es una crisis de identidad. Esa es mi creencia, que comparto con ustedes. Eso no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Pero yo creo que, salvo algunas tribus y algunos pueblos originarios, nosotros, con todo el avance del pensamiento racional, nos hemos olvidado de quiénes somos. Tenemos ese contraste, ¿no?, entre mucho avance de lo intelectual y racional y muy poco avance en sentido emocional, por un lado, y por otro lado una confusión o un olvido de quién es el ser humano. Lo sabemos, pero lo hemos olvidado. Cuando yo trabajaba con esto en Tierra del Fuego y hablaba hace el año 2000, y yo veía en capacitación en educación, ¿no?, yo porque me dedico más, o por lo menos mi corazón está mucho con la mediación escolar, y yo veía que la gente se enganchaba mucho. Yo decía, mi imagen es como un desierto en donde se está necesitando agua, y estas palabras en relación con el cambio de identidad, etcétera, le llegan porque ellos lo saben, todos lo sabemos. Y la humanidad está despertando, porque hay muchísima búsqueda espiritual de distintos ámbitos, porque ya no les satisface la manera en que estamos viviendo. Todo esto, que ayer charlaba Wright con el tema de los cerebros, ¿no? Esto de la competencia, de sobrevivir por la competencia, de que el otro es el malo y yo el bueno, llevado a lo humano, es absolutamente primitivo. Nuestras sociedades competitivas son primitivas. Lo propio del cerebro cognitivo es la colaboración y la trascendencia. Eso desde la neurociencia. Miren si no, el tema del tener más poder, del tener más salud, del tener más juventud. Todo eso es cerebro primitivo. Que en definitiva todo eso se cae, desaparece, y todos los que se mataron por competir y guardar su información y no compartir, cuando llega y pasa el tiempo se dan cuenta que esos eran globos, eso no existe más. Lo único que queda son las relaciones amorosas verdaderas, los vínculos que se han creado a través de la vida. Y eso es la riqueza y el tesoro de haber vivido con sentido, que es lo que todos los seres humanos queremos. Entonces, el paradigma, digamos, de esta sociedad competitiva es que el otro es un potencial enemigo mío, porque somos seres individuales, unos separados de otros. Entonces, por lo tanto, el otro, que no tiene nada que ver conmigo, a no ser que sea mi familia o mis amigos, inconscientemente es un potencial enemigo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Qué reacciones tenemos? Las más instintivas, ¿no es cierto?, son la huida o el ataque, pero también está la parálisis, o sea, las vidas sin sentido, o el sometimiento, el buscar ídolos salvadores, de manera dependiente. Entonces, el viejo modelo, somos seres individuales separados unos de otros, que tenemos que competir para sobrevivir, con una conciencia de carencia. Miren si no es abundante el universo, la cantidad de especies que hay, de todo tipo de diferencias, y sin embargo creemos que somos carentes y tenemos que sacarle a otro, o tenemos que guardar lo nuestro. No, ¿cómo voy a compartir la información? Esta es mía. El quintismo, el individualismo, todo eso es viejo.
La dependencia. No somos autónomos. Miren el tema del lenguaje que usamos en lo emocional. Y eso después lo voy a retomar en la capacitación. Adultos, sobre todo, y adolescentes y chicos. Cuando uno les pide a otros, dando ejemplos concretos, que por favor hablen sobre sus sentimientos, las personas que hablan sobre el otro. En lugar de decir yo siento miedo y el enojo es mío, dice yo siento que fulano tal cosa. O dicen yo voy a hacer tal cosa con el otro. Pero no pueden decir sencillamente, como los chicos, yo tengo miedo, o yo estoy triste, o a mí me duele, ante lo cual el vínculo se hace transparente y el otro es respetuoso, porque si yo no me meto en el mundo del otro y no lo acuso, no va, o no lo interpreto, no va a responder defendiéndose. Entonces, tenemos individuos separados unos de otros, pensamiento de escasez, competencia, dependencia emocional. Huele feo, ¿no? Y estamos todos metidos en ese barco, todos. Entonces yo quiero ser a costa de que el otro no sea. ¿Qué diferente es si uno, que gracias a Dios estamos atravesando esa transición, nos paramos en la vida frente a un nuevo modelo mental que no es tan nuevo, pero que nosotros debemos recordar, o sería bueno que recordemos? Somos parte de una red, nos guste o no nos guste. La revolución informática lo está mostrando, la globalización, con sus cosas buenas y no tan buenas, que no son ni buenas ni malas las de la globalización, sino lo que nosotros hacemos con ello. A veces se habla, no, las diferencias son la causa del conflicto. De ninguna manera. Es la percepción de las diferencias como amenazante lo que tiene que ver con el conflicto. Todo empieza y termina en nuestra propia mente. Y ahí viene la responsabilidad. Bueno, pero no me quiero adelantar. Entonces tenemos, si formamos parte de una red, el cerebro es una de las redes más impresionantes que tiene, o sea, la importancia. Lo importante de las redes neuronales son las conexiones, y son tantas las neuronas como estrellas que hay en la Vía Láctea. Fíjense si no está mostrando nuestro cerebro que somos una red y parte de una red. Entonces lo que yo le hago al otro, y esto es tan viejo en las tradiciones espirituales, y ahora lo podemos ver desde esta concepción biológica incluso, lo que yo le hago al otro me lo hago a mí. Y si yo parto de ahí, si yo colaboro con el otro, estoy colaborando conmigo. Desde los neurotransmisores, desde lo que pasa en nuestro cuerpo, hay una sustancia química que se genera cuando uno colabora sin esperar nada, lo que se usa mucho, ¿no es cierto?, en las personas depresivas, que se les manda a hacer servicio social. Se genera una sustancia que causa placer, que fortalece el sistema inmunológico. Por eso dicen, yo voy a tal lugar, no cobro un peso, pero cuando vuelvo me siento tan bien. Eso es salud. ¿Por qué salud? Porque eso es responder a nuestra esencia. O sea, evidentemente tenemos que tener instinto de supervivencia, porque si no cruzaríamos la calle el 9 de julio y no miraríamos los semáforos y nos morimos. Pero eso tiene que estar en su lugar. Pero no en las relaciones interpersonales. Cuando bajo las defensas, cuando bajo mis escudos, cuando me puedo mostrar naturalmente como soy, la gente dice, sí, pero me van a atacar. El ser humano que se conecta con el otro desde su ser más puro, desde su conciencia, desde su esencia, que es la bondad, aunque suene loco, se reverencia. No hay problema. ¿No les ha pasado a ustedes cuando están en una mediación y las personas, ustedes pueden ser instrumentos para que las personas se conecten desde ese lugar tan íntimo y verdadero, que se bajan las defensas y se producen momentos hasta místicos, ¿o no? ¿Sí o no? Vamos a los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Entonces tenemos, desde mi punto de vista, el cambio sobre la identidad del ser humano, unido
a que el ser humano es quien fabrica los conflictos, o sea, existen pensadores de distintos siglos, incluso Epícteto, 50 años después de Cristo, que fue apaleado por su amo, Epaminondas, que también había sido esclavo, lo apaleó hasta dejarlo rengo. Y creó toda una corriente de pensamiento. Y tiene una frase que dice: el problema no está en las cosas, sino en las ideas que nos hacemos de las cosas. Y hay otros filósofos Ken Wilber, David Bohm, que opinan lo mismo. Incluso ayer, en el colectivo, está todo mojado esto, estuve leyendo algunos artículos de la revista esta de los seguros, ¿no? Bueno, y hay un filósofo que dice esto, que me encantó además. No es que no me hayan gustado los otros, pero no los leí. Dice, sí, pues ya llegaba, habla del perdón, nada más y nada menos. ¿Hablando de qué? De un tema del seguro, se llama responsabilidad y compromiso personal. Perdón, al no culpar al otro, sino que entiendo y veo que el otro puede estar mal o alterado, entonces lo puedo comprender. Dice, el otro hace, no me hace. Cambiar este pensamiento es una revolución de 180 grados, es cortar el mecanismo de la proyección que venimos arrastrando desde los mitos de Adán y Eva. ¿Quién fue? Siempre digo, cuento lo mismo, los que ya me escucharon, disculpe. Cuando dice, ¿no? Porque hay otras interpretaciones de los mitos. ¿Quién fue el que comió le dio la manzana? ¿Cómo es? Entonces le echan la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y la serpiente le hubiera echado la culpa a la manzana, y la manzana a la semilla. Así sigue el círculo, y en eso estamos metidos. Por Dios, terminemos, qué aburrido. Es como que esta película ya uno vuelve a ver un teleteatro, pero estoy viendo Esperanza Mía. Son todos iguales. Son todos iguales. Y nuestra historia, por lo menos la que estamos viviendo ya hace unos siglos, es todo lo mismo. Por eso el salto cuántico que estamos dando, que lo estamos dando, es tan interesante. Este cambio de historia, este cambio de argumento. Bueno, y el adolescente, ¿quiénes no dijeron alguna vez los que tienen adolescente que se termine esto? Ya la misma palabra dice adolece. Gracias a Dios yo pasé 7 adolescencias y ahora los problemas muy bien. Sí, pero ya está. Son grandes, tienen los recursos. Es una etapa entre la pubertad y la juventud de enormes cambios, en donde se necesita la contención, ¿no es cierto?, familiar, aunque ellos no la quieran, y comunitaria. Y hay algo que nosotros hemos perdido y que todavía tienen algunos pueblos originarios y en otros lugares que yo no tengo claro en este momento, pero sé que existen los ritos de iniciación. Cuando llegan los 12, tienen todo sentido. ¿Por qué? Primero porque se los valoran, se los legitima y se les otorga una función social. Imagínense, yo no es que los estoy disculpando ni culpando, pero llegan, y si hay docentes aquí, yo también me formé como maestra normal nacional y los amo a los docentes, así que no se sientan tocados, pero realmente los programas educativos son del tiempo del rejopo, porque hablamos de pensamiento sistémico, pero no vivimos el pensamiento sistémico. Ese es el tema. Entonces, ellos ven todo unido, la globalización informática, ¿no es cierto? Tienen un pensamiento mosaico, pueden hacer esto. Y resulta que la geografía no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con la biología, que es un disparate. ¿Cómo puede aprender? Después les tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas. Entonces, ¿cómo acompañar esa etapa? Porque ustedes saben que para llegar a la violencia, lo saben mejor que yo, hay muchos pasos. Y ahí la mediación no tiene nada que hacer. Pero sí se puede prevenir. Me estaba olvidando una cosa. Por un lado, de alguna manera, que esas necesidades básicas de la seguridad, la pertenencia, la libertad que le incluye Uri,
la comunicación y el amor y el respeto y la legitimación que compartimos todos los humanos, que sean de alguna manera preservadas, que tengan un margen de libertad. No hay pertenencia al sistema educativo o a la escuela si no hay participación. El adolescente que se hace mediador asume una función social pacificadora. ¿Se imaginan lo que significa eso? Desde el gobierno de la ciudad, que respeto mucho también el trabajo que hace de mediación escolar. Me acuerdo que Rosaura Paulero, que todavía dirige el equipo, ¿no? Contó una vez que los chicos mediadores de Fuerte Apache negociaban entre ellos, entre los distintos pasillos, los conflictos que tenían. Si se tuviera conciencia de los alcances que tiene esto para evitar la violencia, pero fundamentalmente para construir una sociedad pacífica donde puedan realmente sostener diálogos y participar democráticamente, habría políticas públicas que las respaldarían. Está muy bien el protocolo, como sacó el Ministerio de Educación, de qué se puede hacer cuando hay violencia, pero tenemos que hacer antes. ¿Saben cuándo empieza la capacitación? Según Goleman, a los 4 años. De 4 a 9 años ya se pueden trabajar, y de hecho se trabajan en los programas que yo conozco, los principios de la educación para la paz. A los 10 años es la edad ideal para formarlo. Ahora, llaman cuando ya hay incendio. Ahí, ¡oh, qué horror! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó antes? Yo te lo he dicho esto. En provincias adelante, autoridades ministeriales, no es esto que le estoy diciendo acá. Tomemos conciencia que el jardín de infantes no es para cortar papelitos. Los chicos ya a esa edad tienen capacidad para darse cuenta de sus emociones. Se hablan a sí mismos, lo cual significa que ya pueden empezar incluso a controlar las emociones. En la adolescencia es más difícil, pero por supuesto que también se puede hacer, y de hecho les encanta. Y por último, cualquier adulto, y si hablamos de la escuela, un docente, puede convertirse en factor de protección de resiliencia de sus alumnos. ¿Qué significa esto? La resiliencia, saben, que es esta capacidad ante las dificultades de rehacerse con más recursos que antes de ocurrido el problema. Y hay un dato que a mí me interesó mucho cuando estudié esto de la resiliencia, es este. El adolescente que pasa por una situación difícil, y ya les estoy hablando para un extremo de guerras, catástrofes, abandonos, etcétera, etcétera, que puede ser escuchado por un adulto de la manera que todos ustedes saben escuchar, empáticamente y en silencio, ir devolviendo y poniéndole nombre a las emociones. Miren esto, desdramatizando la situación, aunque sea tremenda objetivamente. Ese adolescente va a tener una herida emocional, pero no va a producir un trauma, no se le va a congelar. ¿Cómo es que funciona esto? Acá tenemos el efecto Pigmalión, ¿no es cierto? Que todos conocen, no lo voy a explicar. Y lo que hablaba ayer Walter Wright sobre las neuronas espejo. Si uno confía en que tiene los recursos para salir, porque todos los tenemos, esa es otra creencia, y que cuando un sistema se desorganiza, o sea, sistema incluyendo su sistema desde lo psíquico, espiritual, etc., es para organizarse de una manera mejor y más compleja. Esa persona tiene ese adulto, que puede ser no solo un docente, puede ser un mediador, un profesor, puede ser un vecino, un abuelo, lo que fuera. Confía y desdramatiza la situación, esa persona puede salir adelante. Qué responsabilidad que tenemos los adultos, incluso en lo chiquito, sin pensar en grandes planes. A veces nos vamos a lo enorme, qué sé yo, y entonces no se hace nada. ¿Cuánto invertiríamos
en nuestro trabajo personal de autoconocimiento y de crecimiento. Porque en definitiva, para poder confiar en el otro y confiar en la vida, hay que tener mucha confianza en uno mismo y en algo superior, llámese como se llame, que está nutriendo a todo lo que tiene vida y haciendo que sea perfecto, porque en realidad la naturaleza es perfecta. Lo que la alteramos somos nosotros, como alteramos nuestra propia naturaleza, con pensamientos basura, que son los pensamientos de que el otro es mi enemigo y que yo tengo que defenderme. Bien, entonces, además, me acordé de otra cosa más, ya termino, ¿no? El mediador, por ejemplo, escolar, modifica, y textual, hay un libro muy interesante sobre la resiliencia y se aplica acá. Al modificar el adulto la imagen que tiene del chico, del adolescente, el adolescente modifica la imagen que tiene de sí mismo y responde de manera muy diferente a si se siente incapaz o mala persona o lo que fuera. De acuerdo a la imagen que tiene el adulto va a ser la imagen y viceversa. Hay muchos casos de líderes negativos adolescentes que se convierten en líderes positivos, o de chicos de esos que les hacen bullying y todas esas cosas, esos chicos que se sienten inhibidos, poco valiosos, etcétera, que al ser mediadores empiezan a confiar en sí mismos y empiezan a expresarse y se les cambia la vida.